circuito y determinamos qué resistencias están en serie. Recuerden que hacer uso de esas flechitas al inicio les ayuda a lograr identificar qué elementos están en serie. Dijimos que estas tres resistencias de aquí están en serie, que estas dos en serie, que esta con esta en serie, estas dos en serie y estas tres en serie. Y que básicamente el objetivo de sacar el equivalente de las resistencias en serie es reducir el circuito. Que entre más pequeño es el circuito, menos variables hay que asignar, más fácil de resolver es el sistema. Es que el circuito así como está, si nosotros lo hacemos por mallas, que lo vamos a ver más adelante, por el método de análisis de Mayo, él dice la sumatoria de todos los voltajes definidos en cada uno de los elementos. Entonces, ahí tendríamos, solo en resistencias, tendríamos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, habría que definir un voltaje para cada una de las resistencias. 12 voltajes, 12 variables. Ya el circuito se vería muy cargado de tanta cosa que estaríamos poniendo ahí. Entonces, encontrar el equivalente nos resulta más fácil a la hora de plantear el sistema de ecuaciones. Entonces, hagamos. Vamos a comenzar de izquierda a derecha, solo porque quiero comenzar de izquierda a derecha. A la izquierda tenemos la resistencia de 3, 2 y 1 en serie. El equivalente de ellas no es más que la suma de las tres. Sabemos que eso da 6. ¿Cómo voy a hacer para colocar el equivalente de las resistencias? Entonces ya seguimos conceptos apropiados. El equivalente de la resistencia tiene que estar conectado exactamente entre los mismos puntos en los que se encontraban los elementos anteriores. O sea, 1, 2 y 3 se encuentran conectados entre este punto y este punto. Entonces, el equivalente de esas tres tengo que conectarlo ahí. Vamos a llamarle a esto A y a este punto B. El equivalente de las tres va a estar conectado entre A y B. Decimos que esta resistencia de 6 va a estar conectado entre A y B. Luego entre A y B tengo conectado o tenemos conectado la resistencia de 4, la fuente de 2 y la resistencia de 1 que están en serie. Pero sabemos que podemos sacar el equivalente de esto. Entonces aquí podemos aplicar otro concepto. Como entre las dos resistencias hay otro elemento, lo que debemos de hacer es que las mismas características eléctricas que presenta el circuito anterior se deben de mantener en el nuevo circuito. ¿Qué significa eso? Que esto y esto están en serie. Entonces, mantener las mismas condiciones eléctricas significa que el elemento equivalente de estas dos va a seguir estando en serie con la fuente de voltaje. Pues esa resistencia de 4 y 1, que me da un equivalente de 5, puedo ponerlo aquí. Y esta resistencia sigue estando en serie con la fuente. O incluso puedo poner mi fuente arriba y mi resistencia abajo. Siguen estando en serie. Puedo poner esta resistencia aquí, Uciel. Uciel. ¿Puedo poner resistencia ahí? ¿O no? Aquí la cuestión es por qué va. Recuerden que al que no me contesta yo lo saco. Así que adiós, señor.
No vuelvo a estar bromeando con eso. Vamos a ver si hay otro que quiere que lo saque. Juan Sierra. ¿Puedo colocar esa resistencia ahí o no? Recuerde que aquí el circuito sigue. No, no se podría porque entonces estaríamos diciendo que esa resistencia está en serie con la otra resistencia que habíamos puesto, con la de 6. Correcto, mijo. Y anteriormente, eso no me decía nada, ¿ah? Está en serie con la fuente, pero no con esto. O sea que cuando nosotros coloquemos el elemento equivalente, debo de mantener las mismas condiciones eléctricas que habían anteriormente. Como bien lo explicó usted. Esta resistencia de 5, el equivalente de estas dos, no estaba en serie con esto. Y si la pongo aquí, ya estoy diciendo que están en serie. ¿Correcto, joven? Eso es lo que me dice a mí cómo es que voy a conectar mis elementos. 5. Continúo aquí. Sabemos que esto con esto está en serie. Las mismas características eléctricas del circuito anterior se deben mantener en el circuito, en el nuevo circuito. Si decíamos que de aquí estaba saliendo una I, dijimos que aquí se dividía en I1, o se dividía en I2. Esta resistencia equivalente de 2 y 1, la puedo poner aquí, y sigue circulando a través de ella I2. En este caso de aquí, que decimos 3 y 2, sí podemos seguir otra vez el concepto aquel de aquí C y aquí D, porque ahí no hay nada, ¿no? No hay nada entre ellos. Entonces podemos seguir diciendo, bien, mantengo eso, de que esté conectada entre C y D. Esta vale 5. Aquí está C y aquí está D. Continúo aquí. Ahora sé que puedo encontrar el equivalente de 2, 3 y 2. Pero tengo en medio fuentes de voltaje. ¿Qué concepto debería de utilizar ahí Karen Varela para poder colocar la resistencia equivalente? Que siga manteniendo las mismas condiciones que Correcto. estamos en el circuito. Correcto, mija. Las mismas condiciones eléctricas que tengo en el circuito anterior. ¿Por qué? Porque aquí tengo elementos entre ellos. Entonces, mejor me voy por el otro lado. Que siempre maneje las mismas condiciones eléctricas que tenía el circuito anterior. ¿Qué es lo que me dice el circuito anterior? Que todo esto esté en serie. Entonces, cuando ponga mi resistencia, debe seguir estando en serie. Puedo poner aquí mi fuente de 1. Y aquí mi fuente de 2. 1, 2. Y esta es mi resistencia de 7. ¿Está bien eso, Yulisa? Sí, ingeniero, porque siguen estando en serie. Okay. ¿Es cierto lo que dijo ella, Maeli, o no? Sí, ingeniero, porque se siguen cumpliendo las condiciones, pasa la misma corriente. Ok. Moisés Arriaga. No, ingeniero, porque la fuente de uno tiene los signos al revés. Correcto, mijo. Bien. Esto lo hice con toda la intención, porque usualmente no tenemos cuidado. Si se fijan, la polaridad de esta fuente de 1 voltio me dice que este más va hacia arriba y que este menos va hacia abajo, pero aquí le di vuelta. El menos para acá y el más para acá. Esto lo hice con toda la intención de que tengan cuidado a la hora de estar redibujando los circuitos, porque esto suele darse a cada rato. Nosotros tenemos un circuito inicial, nos dan un inicial, les empezamos a trabajar y empezamos a dibujarlos otra vez y después otra vez, y suele darse muy a menudo.
Entonces, en ocasiones, cometemos estos errores. Tengan cuidado con las polaridades de las fuentes de voltaje para que no les vayan a dar vuelta. Lo mismo pasa con las direcciones de las fuentes de corriente, que también tener cuidado y no darle vuelta porque muy posiblemente el análisis que ustedes practiquen al circuito que copiaron al final esté bueno, pero resultados van a estar malos porque ustedes invirtieron algo. Y yo voy a tener que hacerlo de nuevo, porque así las respuestas van a ser completamente diferentes. Entonces, como ven, el circuito inicial era este y ahora manejamos este. Si lo hacemos por Maya, de nuevo, Maya dice que es la sumatoria de todos los voltajes de cada uno de en cada uno de los elementos. Ahora otra vez, ¿cuántos elementos resistivos hay ahora? 1, 2, 3, 4, 5. De 12 que teníamos, ahora solo 5. Entonces, siempre recuerden esto, toda la vida. Reducir el circuito, tratar de reducirlo, porque no siempre se puede. Por ejemplo, en los diseños ya establecidos en las tarjetas de los aparatos, generalmente no se puede. Por ejemplo, les dije que hay resistencias que las podemos conectar en paralelo para lograr lo que decimos un divisor de corriente. Que lo que hacemos es que al conectarlas en paralelo, la corriente se divide, como ven aquí, si viene una corriente, se divide en dos, ¿no? Si viene para acá, se divide en otras dos. Entonces, para eso se hace eso de divisor de corrientes. Pero, en ocasiones, cuando la corriente pasa a través de estas resistencias que nosotros tenemos en las placas, a veces genera mucho calor. Y ese calor se traslada a la plaquita y pues la plaquita se daña. Entonces no siempre se puede hacer eso. Por eso de los diseños, y los diseños se van mejorando. Entonces no se puede hacer todo lo que nosotros querramos. Existen la teoría, ya en la práctica, cuando nosotros lo llevamos a la práctica, ya vemos que hay ciertas cosas que nos impiden hacer lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, de que podemos poner varias resistencias en paralelo para lograr dividir la corriente, el inconveniente puede ser que la plaquita, ya no que la conexión está buena, porque la podemos hacer, pero la plaquita, como es de baquelita, y ahí tiene lo que llamamos pistas, que son a estas cositas verdes que ustedes miran aquí, estas líneas, se le llaman pistas. Por ahí corre la corriente, por ahí circula la corriente, por esos verdes oscuros. Entonces, esas pistas, cuando esa cuestión se somete a mucho calor, se levantan, se despegan y se dañan. Entonces, no es que la conexión esté mala, porque así se puede hacer porque la cuestión no permite. El problema es que la baquelita no lo soporta. No es que la conexión eléctrica esté mala, sino que la baquelita no lo soporta y las pistas se levantan y cuando se levantan ya hay problema. Vamos a hacer otro. Aquí tenemos fuentes de voltaje en serie, miren. Dijimos que en la práctica las fuentes de voltaje en serie lo que hacen es aumentar el voltaje de servicio, pero mantener la corriente. Dijimos que el hecho de mantener la corriente está de más, pero que para nosotros que venimos aprendiendo, pues está bien hacerlo, porque el simple hecho de decir que están en serie, ya decimos que la corriente es la misma. Pero solo para que el concepto quede muy claro. Entonces, si nosotros decíamos que por aquí venía I4, entonces si decimos aquí, sería más 1 voltio, seguimos aquí, más el voltaje aquí, menos 2 voltios. Entonces, más 1 menos 2 me queda menos 1. Entonces, ¿para qué voy a comprar dos fuentes, una de 1 voltio y una de 2 voltios, si al final lo que voy a tener es un voltio negativo?
Mejor compro una de 1 voltio negativo o le doy vuelta a la polaridad. En la teoría no importa, en la teoría no hay problema, nada va a agarrar fuego, en la práctica sí. En la práctica, ¿para qué voy a comprar 2 fuentes, una de 1 voltio y una de 2 voltios, para obtener en mi salida 1 voltio negativo? No, le doy vuelta a la fuente y ya estuvo. Vamos a hacer otro problemita para identificar qué es lo que está en cero. Permítanme, voy a mojar esto, así no aburre. De nuevo, encontrar el equivalente de los elementos en serie.
Leslie, Johanna, ¿qué está en serie ahí? Ok. Michelle Maradiaga. Ok. Jacobo Cardona. Y el 2 de la derecha. ¿Cómo? El 3, la resistencia 3 y la resistencia 2 están en el lado derecho. Correcto. Esto de aquí está en serie. Gerson Domínguez. La fuente de corriente y la resistencia 3. Esta. Gerson. Ah, no, perdón, la fuente de voltaje dependiente y la resistencia 3. Ajá, correcto. Esto sí, con este está en serie, pero ahí no podemos encontrar equivalente, ¿va? Las equivalentes solo podemos encontrar entre resistencias y entre fuentes. Aunque la fuente no nos interesa. ¿Algo más ahí, Maeli? La resistencia 2 con la de arriba, la 2. Ajá. Esta y este están en serie, ¿va? Y después ahí no hay nada. Entonces, eso es lo que les decía, que en los problemas, dependiendo del circuito, miren que yo todo me lo estoy inventando aquí, no es que traigo nada hecho porque si no sería un trabajal enorme. Tratar de diseñar circuitos y comprobar. Además, yo no tengo laboratorios en la casa y aunque los tuviese en la universidad, sería demasiado trabajo. Esta fuente de corriente me podría dar problemas, el ponerla ahí. Esta fuente dependiente también. Pero lo que nosotros queremos ver es que ustedes identifiquen que esté en serie y que esté en paralelo. Como el caso del interruptor que hablamos, los interruptores se ponen en serie con el elemento que van a trabajar para precisamente desconectarlo o conectarlo dependiendo de cuándo nosotros queremos. Vamos a ver adelantito que hay dispositivos de protección que también se ponen en serie para precisamente evitar que el aparato se dañe. Entonces, cuando hay algún problema, por lo que sea, no tengo idea, ellos también se ponen en serie para evitar que se dañe la cuestión. Así de sencillo. Aquí en esta plaquita, no sé si tal vez logren ver, yo creo que el dispositivo de protección es este de aquí, porque está en la entrada. Le voy a dar vuelta a esto. Esta es la entrada de corriente alterna. Aquí se conecta la corriente alterna. Esto alimenta a todo lo que tenga que alimentar. Estos tres puntitos son las tres varillitas que vimos allá. Entonces ellas alimentan a todo. Desde de aquí empiezan a haber derivaciones para todo, alimentar a todas estas cuestiones de aquí. Posiblemente aquí el dispositivo de protección sea este aparatito. Porque por el lado del frente, que suele identificarse más fácilmente, aquí no veo nada.
o aquí a saber si... Permítanme. No. Aquí bien pudo haber una resistencia que me protegiera el aparato. A lo mejor se las quitaron después. Aquí hay una señal de capacitor que también pudo haber estado ahí. Pero no se encuentra. O simple y sencillamente la plaquita pudo haber estado diseñada también para dar otras funciones. ¿Qué sé yo? O se pone antes, fuera de la placa. Que a veces también está fuera de la placa. Para evitar que se dañe la placa también. Entonces, aquí es fácil. Aquí decir que este y este están en serie. Les voy a enseñar un truquito que siempre lo tratan de aplicar, pero lo aplican mal. Es que cuando yo no sé cómo poner los elementos en serie, entonces lo que podría decir, bueno, esto con esto está en serie. Entonces, si yo sé que están en serie, pueden haber 1000 en serie ahí, y solo voy a dejar una. Borro las otras 99, en lugar de las resistencias pongo una rayita, y la que quedó vale lo que me daba la suma de todas ellas. Porque a veces pues no lo entienden bien dónde va el elemento. Y pues una de las formas para evitarse el problema es decir eso. Yo sé que esto con esto está en serie. No sé dónde puedo poner la resistencia. Ya Franklin me dijo, pueden haber 1.000.000 de resistencia ahí. Borro las 99.999. Voy a poner una rayita en lugar de todas. Y la que quede, pues va a ser la suma de todas. Eso te los enseño porque... ¿por qué no? Si le han entendido bien al concepto, pues eso es lo más fácil. Eso con serie, señores. Eso es identificar elementos en serie para después ya trabajar con los métodos de análisis. Ahora vamos al otro tema, que son los elementos en paralelo. Todavía no nos han notificado absolutamente nada de cómo es que vamos a hacer para ingresar a la universidad a hacer los exámenes presenciales. Como les digo, que solamente dije que íbamos a hacer exámenes presenciales, ya se desertaron como 8. Como no nos han, ¿cómo se llama? No nos han informado en absoluto de eso, lo que voy a hacer es que el viernes o el lunes ya voy a dar las fechas, supuestas fechas, para que vayamos a la universidad a hacer los exámenes. Y de esas fechas se las voy a trasladar al jefe del departamento a ver qué es lo que me dice. No sé si se van a quedar así como las pongamos o no. Lo más seguro es que no, porque cuando somos 6 carreras, ¿no? Después cuando quieran meterlos a todos, entonces va a empezar a moverse la fecha. Y lo más seguro es que no nos quede, pero nosotros ya vamos a ir avanzando por cualquier cosa. Los elementos en paralelo, no sé si quieren copiar, por lo que les digo que a veces los conceptos se pierden. Elementos en paralelo son todos aquellos elementos activos o pasivos a través de son todos aquellos elementos activos o pasivos que están sometidos a un mismo voltaje. Entre paréntesis, no un voltaje de igual magnitud.
Entonces, vuelvan a abrir paréntesis y pongan, porque, bien, eléctricamente es que el voltaje al que están sometidos es el mismo, pero físicamente están conectados a un mismo par de nodos. Entonces, pongan ahí entre paréntesis de nuevo. Físicamente están conectados a un mismo par de nodos. Cierran paréntesis, aparte. Nodo es la unión de dos o más elementos. Entonces, los elementos en paralelo son todos aquellos que están sometidos a un mismo voltaje, no a un voltaje de igual magnitud, o que físicamente van a un mismo nodo, a un mismo par de nodos. Perdón. Todo elemento, hemos dicho nosotros, va a tener dos puntos de conexión para nuestra clase. Todo elemento tiene dos puntos de conexión. Entonces, si tiene dos puntos de conexión, va a estar conectado a un par de nodos. Siempre, porque nodo es la unión de dos o más elementos. El hecho de decir que no, los voltajes no tengan la misma magnitud es por lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos que aquí hayan dos resistencias y que aquí el voltaje valga 2 voltios y aquí el voltaje valga 2 voltios. La magnitud de los voltajes es la misma. Los dos tienen 2 voltios. Pero si se fijan, bueno, digamos que esto viene por acá y que esto va por ahí. Cualquier cosa conectada allá y cualquier cosa conectada acá. Este nodo sí corresponde para las dos resistencias. Pero ya este nodo y este ya no. Ahí no. Pero si nosotros queremos ver elementos en paralelo, que vienen acá, aquí que haya cualquier cosa, nuevo, aquí cualquier cosa, aquí cualquier cosa. Resistencia 1 y resistencia 2. Este punto es igual a este punto, vamos a decir, porque entre los dos no existe ningún elemento. Ingeniero, un poquito la cámara. Ay. Siempre díganme, porfa, porque cuando me pongo de la pizarra, no estoy viendo. Este punto de conexión va a ser igual a este punto de conexión porque entre los dos no existe un elemento. De nuevo, este punto es igual a este punto de conexión porque entre los dos no hay un elemento. O sea que todo esto es un nodo y todo esto es otro nodo. La resistencia 1 y la resistencia 2 están conectadas entre un mismo par de nodos. Esto es lo que a mí me puede decir si los elementos están en paralelo o no. Ya vamos a ver esta plaquita, a ver qué me dice. Permítanme. Es demasiado pequeño. En la práctica, en la realidad, cuando nosotros queremos trabajar con placas hay que usar lupas. Incluso esto va